Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio a este curso de filosofía con lo que es el pensamiento prefilosófico. Cuando se habla del pensamiento prefilosófico, se refiere al antes del surgimiento de la filosofía, refiriéndose principalmente al pensamiento griego. Eh, pero bueno, algunos autores no lo ven tan así, en cuanto que consideran que desde antes ya existía embrionariamente un pensamiento filosófico. El día de hoy vamos a tratar lo que sería, vamos a hablar de un mito, que es el mito de Eco y de Narciso. Pero para poner un antecedente, eh, todos conocemos lo que es el eco, es decir, cuando hablamos en algún lugar y se empieza a escuchar la palabra que termina al final de la frase, y ahí se empieza a repetir y a repetir y a repetir hasta que se va perdiendo. Mientras tanto, cuando hablamos de Narciso, nosotros utilizamos un término que se llama narcisista, y precisamente viene de ese mito. ¿Qué es un narcisista? Bueno, aquella persona que tiende a amarse mucho, a amarse demasiado. Entonces, pues vemos así como que esta parte de una excesiva vanidad, el hecho de estarse viendo constantemente al espejo, de estarse contemplando y poder estar ahí las horas viendo, viéndose a uno mismo. Dentro de este mito se cuenta que Eco era una ninfa muy habilidosa para el diálogo, para platicar, y dentro de esa plática pues para entretener. Entonces se cuenta que entretenía a la diosa Hera, que era la esposa de Zeus. Al darse cuenta Hera que Eco solamente la estaba entreteniendo, mientras que Zeus se iba a hacer sus fechorías o sus infidelidades, puesto que hay que ver que la concepción que tenían los griegos de los dioses es muy distinta a la de nosotros. Los dioses griegos eran dioses que estaban sujetos a las pasiones y a las mismas debilidades, de tal manera que Zeus se podría enamorar de una mujer humana, no diosa, de una mujer humana, y podía tener una relación con ella. Entonces, Hera, al percatarse de eso, maldice a Eco. ¿En qué consistió esa maldición? En que ella ya no iba a poder como tal hablar, sino solo a repetir. Y a repetir las últimas palabras de una frase que diga alguien. Esto ocasionó que Eco se recluyera y se fuera a habitar en una cueva. Ya no era posible que ella anduviera en los bosques donde siempre andaba dando sus caminatas, sino que se fue a una cueva. Mientras tanto, Narciso era hijo de una ninfa que se llamaba Liríope. Cuando él nació, el adivino Tiresias dijo que había que tener cuidado porque era un niño muy hermoso. Entonces, eso es lo que iba a ser su maldición o su perdición. Lo que hizo la mamá entonces es guardar todos los espejos. No podía haber un espejo para que él no se viera. Entonces, Narciso creció como un niño tímido, como un niño tímido, y en la medida en que iba creciendo, pues bueno, ya se iba saliendo más hacia los bosques, hacia los campos. Entonces también se cuenta que en algún momento Eco lo observó y se enamoró perdidamente de él. Entonces cuando Narciso iba a hacer sus caminatas, Eco iba atrás de él, pero de lejos. En algún momento Eco pisó por ahí una rama, lo que provocó un ruido. Entonces lo que hizo eh, Narciso fue voltear para buscar quién andaba por ahí. En ese buscar y buscar llegó el momento en que encontró a Eco y le dijo, ¿quién eres tú? Y solamente ella respondía, eres tú, eres tú.
Y entonces, pues no podía entablar como tal una relación con ella, ya que Eco solamente repetía las últimas palabras de la frase que emitía Narciso. Lo que hizo Eco fue quererse apoyar en los animales para que le dijeran que ella estaba enamorada de él. Por supuesto, Narciso empezó a burlarse de ella y le empezó a decir un montón de cosas, hasta decir, eres estúpida. Esa es la última frase con la que se quedó Eco. Y bueno, Eco se puso muy triste, muy triste, muy triste y se fue a recluir a su cueva. Y ahí fue donde se quedó. Bueno, entonces ya nos estamos acercando al desenlace de Narciso. Ya sabiendo que Eco se había recluido en su cueva y estuvo ahí dentro de ese llanto, Némesis, que era la diosa de la venganza para los griegos, se enteró de tal situación. Entonces lo que hizo Némesis es ir llevando o encantar, más que nada encantar a Narciso, de tal manera que empezara él a tener mucha sed. Iba pasando por ahí, por un arroyo, por un arroyo, entonces Narciso se fue a tomar el agua. Pero ¿cuál fue su impresión? De que al momento de acercarse al arroyo, se vio él allí y se enamoró, ¿sí? Y dice que se enamoró tanto, tanto, tanto que ya no pudo comer. Estaba ahí contemplándose, contemplándose y contemplándose hasta que murió. Bueno, esta es propiamente la historia de Eco y Narciso. ¿Qué podemos rescatar de esta historia o qué podemos rescatar de este mito? Hay que ver que los mitos eran unas formas de explicar. Fueron las primeras formas de explicación del ser humano ante aquello a lo cual no tenía una respuesta. Bien sabemos que ahorita contamos con muchas herramientas, muchas formas de poder conocer la realidad, principalmente a través de la ciencia y de otras formas de conocimiento. Pero bueno, lo cierto es que estos primeros relatos eran o tenían la función de poder explicar una realidad. Cuando tú te metes a una cueva y escuchas el eco, bueno, los griegos dijeron, ¿por qué existe el eco? ¿De dónde viene el eco? Y ahí dan una explicación, ¿sí? Tratan de dar esa explicación a través de esta ninfa. Por otro lado también el asunto de Narciso, que tiene que ver con estas conductas humanas, ¿no? De la adoración a uno mismo. Todo esto, muchos mitos, muchas formas de explicar el mundo trataron de tener muchas de las veces un sentido moral o estaban fundados en un orden religioso para tratar de dar una explicación. Hay que recordar que existían las llamadas cosmogonías que daban una explicación del mundo y estaban las teogonías, que era el origen de los dioses. Y en todas las culturas antiguas vamos a encontrar distintas explicaciones sobre el mundo, sobre el origen del mundo, sobre el origen de los dioses, sobre la conducta humana, tantas cosas. Eso también lo tenemos en nuestra cultura judeocristiana, que viene tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Si nos vamos al relato del Génesis, vamos a encontrar ahí el origen del mal, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar una historia que va a ir explicando por qué se originó el mal. Muchas cosas probablemente nos sigan causando interrogación sobre el mundo, sobre las cosas que no podemos explicar. Y ante esas cosas que no podemos explicar, vamos construyendo un relato. En este caso, estamos hablando de los mitos, que no son propiamente algo de las sociedades antiguas, sino que a la fecha nos podemos seguir rigiendo por ciertos mitos que van explicando ciertas realidades.
Bien, ya con esto pues propiamente nos despedimos. Espero que esta explicación les vaya ayudando a comprender lo que están viendo en la información que tienen en libros o en los libros, y que pues bueno, sea una aportación para poder entender y valorar el papel de los mitos que cumplieron dentro de las culturas antiguas.